Si Jesús fuese alcalde, por Bob Moffitt, capítulo 1. Comienza la travesía, mi travesía. Dios me ha dado una pasión. Mi pasión es que el cuerpo de Cristo, especialmente la iglesia local, vea y cumpla el gran propósito para el cual Él la creó. Esta es la historia de cómo llegué a tener esta pasión. Esta es la historia de mi travesía, literal y figuradamente. Confío en que te ayudará a entender la perspectiva desde la cual escribo y la razón por la cual insto a las personas a preguntarse qué haría Jesús si fuese alcalde. Tengo que ser cuidadoso para no poner mi pasión por la iglesia por encima de conocer a Cristo, su cabeza. Deseo conocer a Cristo por encima de todas las cosas, como el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Filipos. Todos nosotros, los que tenemos una pasión, estamos en peligro de poner un mayor énfasis en la tarea que en el dador de la tarea. Cuando nuestro enfoque está en otra cosa que no es Cristo, disminuimos el impacto de nuestro trabajo. La fuerza para la cosecha no viene de nuestro trabajo, sino de aquel que nos dio la asignación. Señor, ayúdanos a desearte a ti primeramente. Soy hijo de un predicador. Desde mi infancia hasta que llegué a los 15 años, mi padre pastoreó una amorosa iglesia bautista en una urbanización de clase trabajadora en la zona central de Los Ángeles. Mis padres asistieron al Instituto Bíblico de Los Ángeles, ahora Universidad de Biola. Fue allí donde Dios engendró en ellos una pasión por el evangelismo mundial. Se prepararon para ir como misioneros al África, pero en lugar de eso aceptaron el reto de reclutar y enviar a otros. Las palabras escritas sobre el baptisterio de esa iglesia están todavía grabadas en mi mente. ¿Tiene alguien el derecho de oír 2 veces el Evangelio antes de que todos lo hayan escuchado una vez? Nuestra familia e iglesia apoyaba a misioneros y muchos misioneros visitantes se quedaban en nuestro hogar. Yo escuchaba sus historias y ellos eran mis héroes. Yo quería ser un misionero. Cuando tenía 15 años, mi papá se convirtió en el secretario general de la Convención Bautista de Arizona. Él tenía la visión de general de la Convención Bautista de Arizona. Él tenía la visión de plantar iglesias y más de 100 iglesias fueron plantadas durante sus 25 años de ministerio. El evangelismo mundial y el plantar iglesias fueron una herencia maravillosa, pero mis tempranas experiencias como adulto me llevaron a una dura búsqueda de respuestas a muchas preguntas que me perturbaban. Pasé 2 años en el Cuerpo de Paz, enseñando en una escuela secundaria de Malawi, África. Estuve en una estación misionera rural similar a aquellas de las que oí hablar cuando niño. Los misioneros habían hecho un buen trabajo académicamente, la escuela era una de las mejores del país, estaba muy bien dirigida y eficientemente administrada. Los misioneros claramente amaban a los estudiantes y querían alcanzarlos con el Evangelio. Yo también quería ver a nuestros estudiantes llegar a una relación personal con Jesús y me uní temprano en las mañanas a uno de los misioneros con intercesión privada por ellos. Sin embargo, algunos estudiantes estaban alejándose del cristianismo. Ellos percibían el mensaje correcto o incorrecto, que el cristianismo de los misioneros debía servir como patrón para los africanos que se convertían en cristianos. Los estudiantes sospechaban de un imperialismo cultural y muchos rechazaban la cultura y la fe de estos misioneros, que verdaderamente los amaban. En este punto comencé a cuestionar el evangelio transcultural. Sin embargo,
Creía que yo había sido llamado a las misiones. Después de mi servicio en el Cuerpo de Paz, comencé lo que fue una búsqueda de casi 2 años para entender las misiones y mi papel por ellas. Viajé en motocicleta a través de casi todo África subecuatorial, donde conocí y pasé tiempo con muchos misioneros. En este viaje conocí a 2 jóvenes africanos, los cuales se habían convertido en mis hermanos para toda la vida. Ellos ahora son líderes cristianos en sus propios países. Crucé el Medio Oriente con mi mochila, pidiendo a diferentes conductores que me llevasen gratuitamente, y completé un semestre de estudios superiores en Israel. Luego, en Bélgica, compré un automóvil Citroën usado de 2 cilindros y manejé en él hasta la India, donde colapsó debido a la gran fatiga por el uso. En la parte final de mi odisea, volé a 9 países en el sur y este de Asia. A lo largo de este viaje, entrevisté misioneros y a cristianos nacionales. Quería saber lo que funcionaba y lo que no funcionaba en la expansión del Evangelio. Concluí que el evangelismo transcultural es válido, pero su mayor potencial está presente cuando los misioneros de otras culturas vienen como hermanos y siervos a las iglesias nacionales. También pude confirmar mi llamado a las misiones. Regresé a casa e inmediatamente entré al seminario en Denver, con especialidad en misiones. Sin saberlo, estaba encaminado hacia una difícil dosis de realidad, la cual cambiaba radicalmente mis sentimientos hacia la iglesia. El seminario nos animaba a involucrarnos en el ministerio a la comunidad y coordiné un programa nuevo para proveer asesores para jóvenes infractores de la ley, muchos de los cuales eran afroamericanos e hispanos. Aun cuando manifestamos abiertamente que éramos una organización cristiana, el sistema penal estuvo dispuesto a referir sus jóvenes a nosotros. Cristianos adultos podían proveer una amistad afectuosa a los jóvenes necesitados y también hablarles de la fe en Cristo. Una oportunidad perfecta para combinar el gran mandamiento y la gran comisión. El presidente del seminario escribió cartas a las iglesias locales y yo hablé a cientos de personas de las iglesias. Por alguna razón tuvimos pocas respuestas. Quizás la tensión racial de la época hacía que la gente tuviese temor. Afortunadamente, mis compañeros estudiantes del seminario estaban dispuestos a colaborar. 10 estudiantes del seminario comenzaron una relación de asesoría persona a persona con los jóvenes. Los resultados fueron buenos y la corte quería referirnos más jóvenes. Tratamos desesperadamente de involucrar creyentes de las iglesias, pero con poco resultado. La necesidad era tan grande. En contra de nuestro deseo, aceptamos estudiantes no cristianos que nos rogaban poder participar. Nuestro programa creció y se convirtió en un modelo nacional debido principalmente a que personas no creyentes estaban dispuestas a dar apoyo y amistad a jóvenes necesitados. Quedé profundamente desilusionado con la iglesia de mi legado cultural. Yo no quería tener nada que ver con personas que hablaban de amor, pero que eran renuentes a ayudar a jóvenes con problemas, los cuales tal vez nunca encontrarían el amor de Dios de otra manera. Yo amaba al Señor, pero tenía ira, mucha ira contra la iglesia. En medio de mi ira y mi frustración, Dios me habló por medio de la palabra y la oración me dijo: Bob, esta es mi iglesia, mi novia. Aún con todos sus defectos, yo la amo y di mi vida por ella. Hasta que no la ames con mi amor, no podré usarte para ayudarla a convertirse en lo que intento que ella sea. Sentí como una espada que se hundía en mi alma. Señor, confesé, perdóname. No puedo amar a la iglesia a menos que tú llenes mi corazón con tu amor por ella.
pero estoy dispuesto. El Señor contestó esa oración. Hoy amo a la iglesia a pesar de todos sus quebrantamientos y estoy lleno de pasión para contribuir a su santidad. ¿Tenía yo un llamado a las misiones? Sí, mi misión es servir a la iglesia y ayudarla a reclamar su herencia. Rápidamente me uní a la Fundación contra el Hambre para iniciar y dirigir un programa de voluntariado. Sin esperar mucho tiempo, Dios había abierto la siguiente puerta hacia iglesias en países de las 2/3 partes del mundo. Nuestra travesía. En 1981 fundé Harvard. Originalmente Harvard asociaba cristianos en las 2/3 partes del mundo, con creyentes en los Estados Unidos de América. Teníamos muchas sociedades de iglesias con iglesias. También asociábamos organizaciones cristianas, por ejemplo, un centro de cuidado diario en la República Dominicana, con un preescolar estadounidense, un centro de cuidados de quemaduras que con una escuela de enfermería en Estados Unidos, una cooperativa de agricultura en Haití con familias estadounidenses. Estas sociedades tenían la intercesión de ayudar a las iglesias o grupos materialmente pobres a demostrar el amor de Dios en sus comunidades. Se dio inicio a un número de buenos proyectos, pero en cuanto a las sociedades entre iglesias, observábamos a los líderes compitiendo por controlar los recursos que venían de la iglesia asociada en Norteamérica. Una iglesia incluso se dividió por problemas con el control del dinero y el pastor sucumbió a la corrupción. También vimos que las organizaciones cristianas locales que asociábamos no podían sostener estos grandes proyectos sin los continuos recursos del exterior. Y esa era nuestra meta. En 1986, la directiva y el equipo de Harvard estuvimos de rodillas pidiendo a Dios dirección y Dios contestó. Nuestro enfoque sería la iglesia local, no otras organizaciones cristianas, y empezábamos a alejarnos de proyectos basados en recursos fuera de la comunidad. Comenzamos a concentrarnos en entrenar a los líderes de las iglesias locales y sus congregaciones acerca del mandato bíblico de manifestar su fe en palabra y acción, comenzando con los recursos locales. Nuestros primeros esfuerzos fueron en 5 países de América Latina y del Caribe. Los resultados fueron emocionantes. Las iglesias observaban cómo Dios multiplicaba sus esfuerzos. Personas de la congregación, de la comunidad, que no tenían ningún interés espiritual, llegaban a la fe en Cristo a través de las demostraciones del amor de Dios. Estas iglesias decían y comenzaban a impactar sus comunidades espiritual y físicamente. La voz se corrió entre la comunidad misionera y juventud con una misión, JUCUM. Nos invitó a entrenar a sus estudiantes de desarrollo comunitario. En 1997, Harvard comenzó a colaborar informalmente con la Fundación contra el Hambre. Esta colaboración abrió las puertas para que nuestras organizaciones entrenasen iglesias y grupos misioneros en más de 40 países, impartiendo visión y estrategias para el ministerio bíblico integral. Nuestro programa de entrenamiento ha sido traducido por grupos locales a más de 20 idiomas. En 15 países se han formado grupos locales para promover y estimular este enfoque ministerial. Este entendimiento, aunque sencillo, ha transformado iglesias y comunidades. Dios lo ha hecho y es asombroso poder contemplarlo. Nuestra creciente travesía. Las intenciones de Dios para su iglesia no cambian, pero mi entendimiento va cambiando y aumentando mientras continúo en el camino donde Dios me ha puesto.
Nuestra colaboración con la Fundación contra el Hambre no solo ensanchó nuestras oportunidades de entrenamiento, sino también nuestro pensamiento. Nos dimos cuenta que la iglesia no solamente debe impactar su comunidad local, sino también hacer discipular a su nación, hacer discípula a su nación. Comprendimos que la cosmovisión bíblica es esencial si vamos a enseñar a nuestras naciones a servir en nuestras comunidades, como si Jesús fuese el alcalde. Una cosmovisión es simplemente el conglomerado de premisas o creencias por medio de las cuales las personas ven el mundo y su funcionamiento. La cosmovisión bíblica nos dice que somos una raza caída. Sin la intervención de Dios estamos sin esperanza, pero con las buenas nuevas de Dios hay esperanza para todo el mundo. Esta es la cosmovisión que nosotros abrazamos. Ahora conozcamos al alcalde.